tema un poco más, digamos, abstracto dentro de ese sistema nervioso, el estudio del funcionamiento del sistema nervioso, y se refiere a las funciones superiores que tiene la corteza cerebral. Vamos a hablar de inteligencia, el pensamiento, la conciencia, la memoria. Y bueno, aunque son temas que se conocen muy poco desde el punto de vista neurofisiológico, ya hay suficiente información como para que se hayan desarrollado teorías que ayudan a entender cómo funciona nuestro sistema nervioso, ¿no? En cuanto a la solución de pensamientos, en cuanto a cómo almacenamos la información para utilizarla, memoria, y también, sí, pasar por suelo, todo lo que se refiere a utilizar, ¿no? Los chicos alrededor, nadie se llevó un bote de hacer los equipos locales. Esta más como con la moto, No se lo llevaron de casualidad en su bata. No se puede revisar los alrededor. En su bolsillo, en su mochila, en la vean, No, mi bata está en el casillero. para la próxima clase, cuando puede estar con todo. No puede perderse nada, no puede romperse nada. La nave está en la bata, se lo tiene. En el WhatsApp, de la forma en que se ha perdido, y si alguien se ha llevado, lo ha visto, cómo es. Y si no, tienes que averiguar cuánto cuesta y, como dice aquí un compañero, pasar el juego, ¿no? Listo, gracias. ¿En qué capítulo estamos? Yo voy por el capítulo Bien, bueno, 8. estamos avanzando entonces con todo este material, ¿ya? Bien, entonces hemos visto las características que tiene la corteza cerebral, hemos visto algunos de sus características histológicas, las capas que tiene la corteza cerebral. Hemos visto que la corteza cerebral está por una parte dividida en lóbulos, lóbulo frontal, lóbulo parietal, temporal, occipital, pero también hay áreas específicas, ¿no? Las áreas de Brodmann, que hemos visto que tienen sus propias funciones, pero al mismo tiempo también hemos hablado de las diversas capas de neuronas que hay a nivel de la corteza cerebral. Estas capas neuronales están, digamos, conformadas por células glandulares, por células fusiformes, por células piramidales. Cada una de estas células va a tener una función específica en la corteza. Esta capa de neuronas de la célula o de la corteza es una capa bien delgada que va de 2 a 5 milímetros de espesor, ¿no? Es una capa muy gruesa. Si tenemos en cuenta todo el espesor de la corteza, la mayor parte de la corteza está compuesta por sustancia blanca, que son las fibras nerviosas, los axones de estas neuronas.
están a nivel de la corteza, ¿no? ¿Cuántas neuronas tenemos? Con 80.000, 100.000 millones de neuronas. Hay una cantidad grande de células que cumplen diversas funciones. No todas las neuronas van a tener la misma función. Si extendiéramos la corteza, toda la corteza, tendría una superficie de 1/4 de metro cuadrado. Hagan de cuenta que entonces un pañuelo de 1/4 de metro cuadrado es toda la extensión de la corteza. Y nuestra corteza es arrugada. Esto es para que la superficie de extensión sea mayor, ¿no? De lo contrario, si fuera lisa la corteza cerebral, nuestra cabeza tendría que ser más o menos de este tamaño, ¿no? Todas las cortezas de la caja craneal. Entonces, lo que sucede es que esta corteza está, digamos, arrugada. ¿Para qué? Para permitir que entre en un cráneo que nos permita, digamos, tener una proporcionalidad con el cuerpo, porque ¿cómo podríamos sostener un cráneo de este tamaño, no? Sería más difícil. Bien, ahora, ¿cómo están estructuradas estas capas, entonces, estas diversas capas en la corteza cerebral? Ahora tenemos la capa más externa, que es una capa molecular, la capa 2, la capa granular, la capa de células piramidales, la 3, la capa granular interna, la 4, la capa de células piramidales grandes, la capa 5 y la capa 6, la capa de células fusiformes o polimorfas. Cada una de estas capas de la corteza cerebral tiene distintas funciones. Por ejemplo, hasta la capa 4, las células capa granular interna, llegan todas las vías somatosensitivas, ¿no? Que están llevando información hacia la corteza cerebral. Desde las células piramidales, desde la capa 5, van a partir fibras que se dirigen hacia el tronco del encéfalo hasta la médula. Desde la capa 6 van a salir fibras que van a conectar con el tálamo o con el hemisferio lateral. Fibras que se entrecruzan a través de la comisura gris, ¿no? Entonces, tenemos las fibras o las células de las capas 1, 2 y 3, que son células que van a interconectar entre sí regiones vecinas de la corteza cerebral. Si ustedes observan al lado derecho de la imagen, aquí al lado derecho, podemos ver que las fibras nerviosas, por ejemplo, que llegan hasta la capa 4, son fibras longitudinales. Las fibras que van hacia la corteza, que parten de las, fibras verticales. Las fibras de las cortezas 5 o de las capas 5 y 6 también son fibras verticales, están llegando o saliendo de la. En cambio, estas fibras de la capa 3, 4, 1, 2 y 3 y también de la 4 generalmente son fibras longitudinales, ¿no? Axones que conectan unas regiones con otras de la propia corteza cerebral. Bien, entonces, ahora, estas células, las células más externas, las células de los granos, de la capa 2, por ejemplo, son neuronas que van a interconectar regiones vecinas, que van a mandar información desde una región hacia otra de la corteza cerebral.
Y tienen dos tipos de neurotransmisores, porque tienen dos tipos de funciones. Una función excitadora a través del glutamato y una función inhibidora a través del ácido gamma-aminobutírico. Estas células fusiformes y piramidales, en cambio, van a asociar, como les decía, con regiones ya lejanas de la corteza hacia la zona del tronco del encéfalo, de la médula o la capa de células fusiformes entre regiones de la corteza de los dos hemisferios o con el tálamo. Bien, ahora, si observamos la corteza cerebral, también vamos a ver que antes, si observamos a la corteza, si lo vemos aquí atrás, aquí, recuerdan, a nivel del lóbulo parietal, detrás de la cisura de Rolando, está el área somatosensitiva. Hasta aquí eran todas las sensaciones somatosensitivas que parten desde los receptores sensitivos que están en el organismo. En el área, delante del área de Rolando está el área motora, ¿no es verdad? De donde parten las señales motoras. Otras dos áreas importantes que tienen que ver con estímulos sensitivos son el área de la visión, que está en el lóbulo occipital, y el área de la audición, que está en el lóbulo temporal. Vean ustedes, estas áreas van a tener unas funciones muy específicas, unas funciones primarias, digamos, ¿no? Desde donde llegan, hasta donde llegan, perdón, y desde donde parten una serie de estímulos. Bien, esa es una primera característica de las áreas de la corteza, pero si nosotros analizamos más en profundidad, vamos a ver que hay otras áreas dentro de la corteza que van a tener funciones también relativamente, digamos, específicas, ¿no? Y que van a estar muy relacionadas, además, estas funciones con el tálamo. El tálamo y la corteza se consideran casi una unidad, por eso podemos hablar de un sistema tálamo-cortical. Porque si ustedes observan aquí en la corteza cerebral, en este corte, en este mapa de la corteza cerebral, es lo que estamos viendo. En la zona prefrontal dice el núcleo dorsal medial. ¿A qué hace referencia esto? A que las fibras que van a llegar o que van a partir del núcleo dorsal medial del tálamo van a llegar a esta zona de la corteza cerebral. Luego aquí tenemos los núcleos ventrales laterales, en el área motora, fíjense. Entonces son fibras que van a partir desde aquí y van a pasar por esos núcleos, o van a llegar hasta esos núcleos, están directamente conectados con esos núcleos. O los núcleos ventrales posteriores, que están en el área sonatosensitiva, que también son núcleos que van a comunicar esta zona con el tálamo, con esto. Perdón, estos son núcleos que están en el tálamo y que van a enviar conexiones hacia esta zona de la corteza. Luego tenemos el núcleo lateral posterior, en el área, en esta zona de la corteza parietal, o el núcleo del pulvinar que está por debajo, que está también ya llegando entre la corteza parietal y la corteza occipital, o el cuerpo geniculado lateral que está conectado directamente con la corteza occipital. O fíjense, el cuerpo geniculado intermedio que está conectado con esta zona de la corteza temporal. Entonces, hay una unidad entre el tálamo y la corteza cerebral. Recuerden, el tálamo, ¿por qué se llama tálamo? ¿Saben? ¿De dónde viene este término? Es como que significará una área de estación.
pero ¿por qué se llamará tálamo? ¿Ah? ¿Cama? Tálamo. Porque quiere decir tallo. Tallo. Y ves un árbol, tiene el tallo y las ramas, ¿no? Y el tálamo es como el tallo y las ramas, la corteza. Entonces, todo lo que va hacia la corteza pasa por el tálamo. Y todo lo que baja desde la corteza hacia la periferia pasa por el tálamo, así como desde la raíz hacia las hojas, ¿verdad? Pasa por el tallo del árbol, es igual. Por eso se llama tálamo. Entonces dice, este tálamo, si cortamos el tálamo, vamos a encontrar muchos núcleos. Y esos núcleos están conectados con estas áreas de la corteza cerebral. Pero recuerden que a esos núcleos también llegan conexiones ¿de dónde? De la periferia. Que están viniendo conexiones de la periferia que están camino ¿a dónde? Hacia la corteza y que hacen una estación de parada nada más en esos núcleos. Los estímulos que están yendo hacia la corteza. O las órdenes motoras que están bajando desde la corteza hacia los músculos van a pasar también por el tálamo. ¿Está claro? Por eso hay aquí una unidad. ¿Ven? Si una persona no tiene nada de corteza cerebral, ya sabemos que la corteza cerebral está en los lugares donde parten las órdenes motoras, ¿no? Pero se perdería la corteza motora. Si se estimulan los núcleos correspondientes a la corteza motora, los núcleos ventrales, posteriores, laterales, perdón, ¿qué va a ocurrir? La persona va a empezar a tener movimientos. Si se estimulan eléctricamente estos núcleos, hay la zona correspondiente al músculo, digamos, ¿no? Si es la zona correspondiente a la mano, porque también hay una distribución topográfica en el tálamo. Entonces, si se estimula esa zona, pueden haber movimientos de la mano. Eso nos muestra esta comunicación, ¿no? Bien, entonces tenemos esta corteza, o esta comunicación, este sistema tálamo-cortical entre la corteza y el tálamo. Bien, ahora, además hay otras funciones que va a tener la corteza ya más específicas, ¿no? Y que se refieren a áreas corticales que van a estar, que son áreas corticales grandes y que van a cumplir funciones también importantes, recibir estímulos hasta enviar órdenes motoras o también integrar la información que tienen las diferentes áreas de la corteza cerebral. Fíjense, si nosotros vemos este mapa de la corteza, vemos las áreas de asociación de la corteza cerebral. Vamos a ver el área de asociación prefrontal, el área de asociación parieto-occipito temporal y el área de asociación límbica, que no se va a ver aquí, pero que está aquí en la base del cerebro. Si observamos el área prefrontal, vamos a ver que esta área va a llegar hasta la cisura de Rolando, ¿no? Y va a estar por encima de la cisura de Zinc. Luego, y va a abarcar todo el lóbulo frontal. En cambio, el área parieto-occipito temporal es un área enorme, ¿no? Muy grande. Va a abarcar toda la corteza parietal, la corteza occipital y la temporal. Y el área límbica va a estar entre las dos áreas, entre los dos lóbulos temporales, pero en la base del cerebro. Bien, veamos qué características tienen estas áreas de asociación, ¿no? Es decir, el área de asociación prefrontal, asociación parieto-occipito-temporal y área de asociación límbica. Estas áreas
son extensas, pero van a recibir y analizar simultáneamente señales de múltiples regiones cerebrales y que van a interpretar estas señales, esta información procedente de regiones sensitivas, motoras, visuales, etc., ¿no? De la corteza. Bien, empezaremos con el área de asociación parieto-occipito-temporal, que es la más grande. Pero esta área de asociación parieto-occipito-temporal, aunque es tan grande, tiene sus propias subáreas. Si ustedes observan aquí, por detrás de la corteza somatosensitiva, hay un área que se la conoce como el área que nos sirve para el análisis de las coordenadas espaciales del cuerpo. Esta área de las coordenadas espaciales calcula qué cosa, las coordenadas de la visión, auditivas y corporales. ¿Esto qué significa? Que nos da una información de la ubicación de nuestro cuerpo con respecto al medio que nos rodea. Puedo calcular la vista, con la visión, ¿no? Que ahí hay un banco, hay una distancia entre el banco y yo. Si yo me levanto, entonces lo estoy viendo al banco y puedo hacer un cálculo del número de pasos que voy a dar. Entonces me puedo mover por medio de objetos, porque estoy calculando las coordenadas del cuerpo con relación al otro objeto. Lo mismo si siento un sonido. Puedo calcular si el sonido viene de cerca, de lejos. Es diferente un sonido que se origina aquí a medio metro a uno que se origina a 2 metros. Por muy fuerte o pequeño o débil que sea el sonido, ¿no es verdad? Puedo decir, escuché un sonido no muy fuerte, pero me pareció que fue aquí a, digamos, no sé, a 3, 4 cuadras. Estamos calculando respecto a nosotros de dónde se ha originado el sonido. Además, puedo también calcular todos los espacios que rodean a mi organismo. Entonces, esta área de asociación parieto-occipito-temporal tiene esta área específica. Fíjense dónde está ubicada esta área. Está entre el área somatosensitiva, está ubicada entre el área auditiva y entre el área de la visión. Entonces, esta es una área que asocia estos tres, digamos, estas tres informaciones, estas tres fuentes de información para interpretar dónde estoy con respecto al medio ambiente en el que me estoy moviendo. ¿Está claro? ¿No? Bien, luego, fíjense, tenemos un área aquí en el área temporal, ¿verdad? Pero vecina al área parietal y al área occipital. Que esta área es el área de Wernicke, o el área para la comprensión del lenguaje. Aquí esta área va a procesar las funciones intelectuales superiores, la comunicación, interpretación de los pensamientos, poder dar significado a las palabras, tanto escritas como orales. Escucho, le voy a dar un significado a lo que me están diciendo. Leo, le voy a dar un significado a lo que estoy leyendo o a las señales que estoy viendo. No necesito solo para la lectura, sino para interpretar todas las señales visuales que estoy viendo. Esta área, y para comunicar, para poder emitir un lenguaje también que me entienda, que me comprenda. Bien, enseguida vamos a analizar esta área con mucho más detalle, porque esta es una de las áreas más importantes. Esta área se conoce como área de asociación terciaria, ya no secundaria.
Ya no solamente asocia ciertas áreas como el área para el análisis de las coordenadas. Fíjense, ¿dónde está ubicado esto? Entre el área para el análisis de las coordenadas, el área para la interpretación del lenguaje visual, el área para la nominación de los objetos, el área auditiva, el área de asociación límbica, el área somatosensitiva. Fíjense, está en un puesto realmente estratégico, ¿no? Desde donde llegan una gran cantidad de estímulos. Recuerdan esas neuronas de axones cortos que están en la capa 2, aquí, estas neuronas, fíjense, estas neuronas están llegando, o estas otras le están llegando del área 3, ¿no? ¿Para qué? Llevando información desde las otras áreas vecinas, el área de la visión, el área de la audición, el área del análisis de las coordenadas, el área del procesamiento del lenguaje escrito, el área del lenguaje o área de Broca. Todas esas áreas le envían información al área de Wernicke, que es una de las áreas más importantes que nosotros tenemos muy desarrollado, en especial en el hemisferio dominante. Los animales carecen de esta área, o la tienen muy poco desarrollada, el resto de los animales. Bien, luego tenemos otra área, el área para la nominación de los objetos. Entonces nosotros vivimos en medio de objetos que nos sirven para nuestra vida cotidiana, nuestro uso cotidiano. Esta área está encargada de nominar objetos mediante las proyecciones auditivas y visuales. ¿Cómo es que nosotros nominamos un objeto? Damos nombre a un objeto. A través primero de oír, ¿no? Esa es la mesa. Y veo la mesa. ¿Y qué asocio? Mesa con imagen, sonido con imagen. Esa es la silla. Silla, asocio la silla con el sonido, ¿no? Cómo se pronuncia la palabra silla, cómo la escucho y la forma de la silla, ¿no? Después incluso puede haber una silla como aquella, digamos el banco, el pupitre, un pupitre como este y como aquel azul. Parecen diferentes, ¿no es verdad? Pero también ya voy a ir asociando. Eso también es pupitre. Entonces, fíjense, ¿dónde está ubicada el área para la nominación de los objetos? Entre el área auditiva y el área visual. Entonces, desde aquí llega información simultánea a esta área para que yo pueda aprender sobre la nominación y darle nombre a los objetos. Luego tenemos el área, antes nos hemos pasado a algo. Esta, para el procesamiento del lenguaje visual. También, fíjense, tenemos esta área que está entre el área de la visión y el área de análisis de las coordenadas espaciales. Esta área es importante. ¿Para qué? Para darle sentido a las palabras percibidas por la vista, para poder leer. Esta área es una área importantísima en nuestro desarrollo intelectual incluso. Si esta área no está bien desarrollada o hay alteraciones en esta área, podemos tener dificultades para poder leer. Yo puedo ver las letras, pero tengo que interpretar, darle sentido a la palabra. ¿Sí? Si leo mamá, puedo leer, aquí dice mamá, pero no sé qué significa. Para que yo sepa que esos símbolos, la M, la A, la M y la A juntos dicen mamá, tengo que guardar esa información en esta área. Y fíjense dónde está, cerca del área de la visión y cerca del área de Wernicke, ¿no?
Bien, esta área tiene no solamente para leer palabras, digamos, no solamente para interpretar el lenguaje escrito mediante las letras o el idioma. Vean, si ustedes ven un círculo, un cigarrillo en una línea que está cruzando el cigarrillo que está dentro del círculo, ¿qué interpreta? ¿Qué? Prohibido fumar. ¿Vean? Ahí no dice prohibido fumar, pero basta ver el símbolo ese, ya sabemos que está prohibido fumar, ¿no? O muchas señales de tránsito, que también no dice, no está escrito, pero vemos y sabemos qué significa. También entonces, esas imágenes, ¿no?, que nos tienen un significado, nosotros los guardamos aquí, ¿no? Y a partir de ver y que lleguen al área de la visión. Luego, ya vamos a tener el área de asociación prefrontal. El área de asociación prefrontal va a funcionar en íntima asociación con el área de la corteza motora y de la corteza somatosensitiva también, pero en especial de la corteza motora, porque ¿qué es lo de qué se va a ocupar esta área prefrontal, el área de la corteza motora? De elaborar los patrones de movimientos que hemos analizado el otro día, ¿verdad? Ahí está el área premotora, que tiene la imagen premotora, el área motora primaria, que es el que va a enviar finalmente la orden para que se ejecuten los patrones de movimiento de los músculos, para que se ejecute el tipo de movimiento que queremos desarrollar. Entonces, fíjense, esta área de asociación frontal está directamente ligado a desarrollar, a producir los patrones de movimiento. Por eso ocupa toda esta zona, ¿no? Toda esta zona. Pero también aquí adelante del área prefrontal tenemos otra cantidad de corteza que ya no tiene que ver con lo motor propiamente dicho, sino aquí es donde se van a elaborar los pensamientos. ¿Sí? Estas neuronas tienen, digamos, un trabajo más complejo, ¿sí? Porque van a elaborar los pensamientos, van a almacenar la memoria operativa y van a ayudar además a que si yo pienso que tengo que dibujar una neurona para que ustedes entiendan mejor, entonces a partir de el pensamiento que he desarrollado van a partir órdenes hacia el área motora, premotora, hacia el área motora primaria. ¿Para qué? Para que yo saque un movimiento o un marcador de aquí y vaya y dibuje una neurona. Entonces, además está también íntimamente relacionado con los patrones de movimiento que van a permitirme alcanzar objetivos que no plantearon en el pensamiento, porque no solamente mi pensamiento es algo abstracto, sino mi pensamiento me induce a qué, a actuar, a hacer algo, ¿no? Por eso esta área prefrontal, esta parte más, digamos, anterior, va a estar encargada de la elaboración, de la planificación de los movimientos, de los pensamientos, ¿no? Bien. Además, aquí, esta área de asociación prefrontal
tenemos esta área que está aquí, que es el área de Broca. ¿De acuerdo? Ya hemos estudiado esta área de Broca, que es el área de formación de las palabras. ¿Y para qué nos sirve esta área de Broca? Para emitir directamente la palabra, ¿no es verdad? Ya sea la palabra oral o la palabra escrita también, ¿sí? Aunque para la palabra escrita, ¿qué otra área tiene que intervenir? El área de las habilidades manuales, porque si no, no voy a poder escribir. Pero fíjense, aquí se forman las palabras. Se forman las palabras en mi cerebro. ¿Qué palabras tengo que emitir? Y esas palabras, ¿en qué se van a traducir? Esas palabras que se han formado en mi cerebro, ¿en qué se van a traducir? En movimiento. Por eso, ¿dónde está el área de Broca? Si ustedes observan, está en el área motora, está en el área premotora, está en el área premotora, el área motora primaria, ¿verdad? En las áreas 2 y 4 sirven para que se forme la imagen motora de la palabra, se active el área motora primaria y salgan los patrones de movimiento que van a dar lugar a que yo emita la palabra oral, ¿sí? A través de movimientos que tengo que hacer, ¿no? En lengua, en labios, en músculos de las cuerdas vocales, ¿no? La respiración, etc. O si voy a escribir a través de movimientos en mi mano, en mi brazo, ¿no? Pero qué interesante esta área de formación de las palabras, una de las áreas más importantes que tenemos, ¿no? Y ver dónde está el área de formación de las palabras. No solamente está aquí junto al área de planificación, de elaboración del pensamiento, no solamente está al lado del área auditiva, sino está muy cerca del área de Wernicke. Este área de Wernicke es el que me va a permitir comunicar y darle significado a los pensamientos, pero interpretar también los pensamientos de los demás. Porque yo elaboro un pensamiento y tengo que expresarlo en palabras, ya sean palabras verbales o escritas, ¿no es verdad? Ya sea que hable o escriba mi pensamiento. Pero ese pensamiento tiene que interpretar a otra persona, digamos ustedes. Entonces, para poder interpretar, también el área de Wernicke tiene que descifrar lo que estoy diciendo. Tiene que poder entender cada palabra que estoy pronunciando. Entonces, estas vecindades del área de Broca con el área auditiva, el área el lenguaje, ¿no? Son importantísimos. Bien, luego tenemos el área de asociación límbica, esta parte de aquí abajo, el lóbulo temporal, la parte más, digamos, inferior y anterior del lóbulo temporal, y además en la parte de la base del cerebro, aquí está el área de asociación límbica. ¿Para qué nos sirve esta área de asociación límbica? Está directamente involucrada en la motivación, en las emociones, en los comportamientos que tenemos, porque el sistema límbico regula, ¿no?, las emociones, el comportamiento y la motivación. Entonces, esta área procesa los impulsos emocionales, coordinando con otras áreas del cerebro. ¿Qué me produce risa? ¿Qué me produce llanto? ¿Qué me produce incertidumbre? ¿Qué me produce pena? Tengo que primero recibir estímulos del exterior, imágenes, palabras,
estímulos táctiles, temperatura, dolor. Tengo que recibir toda esta información que va a llegar ¿a dónde? Al área somatosensitiva, al área auditiva, al área de la visión. Voy a procesar además toda esa información y este sistema límbico se va a encargar de convertirlo en ¿qué? En una emoción y le va a impulsar algún tipo de comportamiento, ¿no? Bien, y una cosa interesante, vean, aquí la base del cerebro, los lóbulos occipitales y además digamos a nivel medio ventral de los dos lóbulos temporales, porque aquí están los lóbulos occipitales y aquí los dos lóbulos temporales. Entonces tenemos esta área que tiene que ver con el reconocimiento de las caras. Así como tenemos el área para la nominación de los objetos, tenemos esta área para el reconocimiento de las caras. O sea, cuando yo veo a una persona, ¿no? Veo su rostro, su figura, ¿no? Y después la vuelvo a ver, digo, esa persona la vi en clases, o esa persona la vi y esta área es importantísima para los humanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres sociales, es parte de nuestra naturaleza, ¿no? No solamente somos seres biológicos, sino somos seres sociales, vivimos en sociedad, no podemos vivir si no vivimos en sociedad. Desde el día que nacemos, ¿qué es lo primero que vemos? A nuestra mamá, ¿no? Ya grabamos el rostro de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestros hermanos, y conforme vamos conociendo gente con la que nos vamos a volar a lo largo de nuestra vida, vamos grabando ese rostro. Y fíjense, ¿dónde está? ¿En qué lugar está digamos, ubicada esta área? Entre el lóbulo temporal y el occipital, ¿no? Que tiene que ver con qué también los rostros, con el área de la visión, ¿no? Si yo no veo, no puedo grabar ese rostro. Tengo que mirar a la persona, grabar sus facciones para reconocerla después. ¿Y con qué? ¿No? ¿Hacia dónde llegan esos estímulos? Hacia el área occipital, hacia el área de la visión. Pero además los rostros, cualquier rostro le va a despertar un tipo de emoción, ¿o no? Puede ser diferente, puede ser que la persona me gusta, me desagrada, me cae bien, me cae mal, ¿no? Está muy vinculada con el área de asociación límbica, con el lóbulo temporal. Entonces, esta área es muy importante. La cantidad de áreas que tenemos a nivel de la corteza cerebral. Bien, ahora hablaremos del área de Wernicke. Esta es un área interpretativa global, entonces. Está en la parte posterior del lóbulo temporal, en la parte posterior y superior, digamos, del lóbulo temporal. Y fíjense la ubicación de esta área de Wernicke. Como les decía hace un momento, es estratégica. Tiene comunicaciones de todas las otras áreas del cerebro. Hasta esta área de Wernicke vienen las áreas más importantes, la visión, el área somatosensitiva, el área auditiva. Todas las otras áreas de asociación secundaria van a enviar entonces información a esta área de asociación terciaria, podríamos decir, o área de asociación global también. Porque si una imagen, un rostro, llega primero a dónde?
al área de la visión. Luego, del área de la visión va a ir hacia el área de reconocimiento de las caras, ¿no es verdad? Y además ese rostro tiene un nombre, José. ¿Dónde voy a ir? Con el área auditiva, ¿no es verdad? ¿Ya? Desde aquí van a ir toda la información hacia dónde, hacia el área de oído, ¿sí? Para que yo pueda reconocer a esa persona y además voy a empezar a elaborar pensamientos con relación a esa persona, ¿sí? Si me impacta la persona, elaboraré algún tipo de pensamiento positivo o negativo sobre la persona, ¿no es verdad? Luego, entonces, en esta área está, digamos, una de las funciones más importantes una de las funciones más superiores incluso de nuestro sistema nervioso y de nuestro cerebro, la inteligencia. ¿Sí? Porque la inteligencia nos permite comportarnos y responder adecuadamente a los estímulos. Cuando se lesiona esta parte del cerebro, ¿qué va a ocurrir? Somos incapaces de responder a los estímulos e incapaces también de poder expresar lo que pensamos, lo que sentimos. Si se lesiona esta parte, puede ocurrir una demencia total si hay una ausencia del área de movimiento, porque fíjense, no hay un área que asocie todas las la otra información que tenemos en el cerebro. Podemos responder a estímulos, podemos caminar, podemos sentir calor, frío, pero no vamos a poder interpretar nada, ni vamos a poder comunicar lo que procesamos en nuestro pensamiento. Esa es la importancia del área de movimiento, ¿no? Por eso dice, las áreas de asociación somática, visual y auditiva se reúnen en la parte posterior del lóbulo temporal superior. Es una zona de confluencia entre las distintas áreas de interpretación sensitiva. Es especialmente importante en el hemisferio dominante. ¿Cuál es el hemisferio dominante? En los que tienen, digamos, funciones diestras, ¿no? Pero en los que tienen funciones diestras izquierdas, ¿cuál va a ser el área dominante? El derecho, ¿sí? Ahora, en general, digamos, en toda la población, el 95% de la población aproximadamente tiene el hemisferio dominante en la parte izquierda y el otro 5% el hemisferio derecho. Bien, ahora, ver cómo el cerebro es capaz de procesar la información para que nosotros lo convirtamos en comunicación, la función del cerebro y la comunicación. Somos capaces de recibir y de emitir información. Y esta información que recibimos y emitimos puede ser una información tanto a través de la palabra oral como de la palabra escrita o de señas o de, digamos, movimientos, ¿no? Podemos hacernos entender a través de movimientos también, escribiendo, haciendo una señal, ¿verdad? Podemos desarrollar una serie de movimientos que están transmitiendo algún tipo de información, o finalmente podemos hablar, ¿no? Bien, fíjense cómo ocurre esto entonces. Para la transmisión de la palabra tanto escrita y oral. A ver, primero, si yo escucho una palabra, ¿hacia dónde va a ir
¿dónde va a llegar esa información? Hacia el área auditiva, ¿verdad? ¿Sí? Luego la voy a almacenar. Si veo una información, ¿hacia dónde va a llegar? Hacia el área de la visión. Bien, ahora, vean qué interesante es esto. Para que yo pueda emitir una palabra, desde el área de Wernicke voy a, ya sea que lo reciba mediante el área auditiva o el área de la visión, la palabra, voy a enviar hacia el área de Broca. Si yo quiero emitir una palabra, quiero emitir la palabra mamá, voy a mandar hacia el área de Broca, ¿no? ¿Para qué? Para que el área de Broca lo procese desde el área visual, por ejemplo, ¿no? Hasta el área de Wernicke, la llegar, le voy a dar un sentido a la palabra, luego voy a enviar al área de Broca y desde el área de Broca, ¿hacia dónde va a dirigirse? Hacia el área correspondiente de la mano, por ejemplo. Si voy a hacer a través de la palabra escrita, hacia el área de las habilidades manuales y escribiré con la palabra con mi mano. Mamá. Pero si es a través de la palabra oral, ¿cómo voy a oír? Volvemos al principio. Si ustedes ven esta ustedes ven esta palabra, mamá, está viendo solamente. ¿A dónde les está llegando? Oye, ¿y a dónde está yendo? Hacia el Wernicke. Estás interpretando, ¿sí? Ahora, si quieres repetir la palabra de forma escrita, puedes escribir. Pero no aquí, acá. ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora entonces, fíjense cuál ha sido aquí el circuito, ¿no? De la palabra escrita, es esto, ¿no? Fíjense, primero lo ha visto, ha ido al área de Wernicke, lo ha interpretado. Para escribir ha ido hacia el área de Broca y del área de Broca ha ido hacia el área motora, del procesamiento del manual, de las habilidades manuales, y ha hecho los movimientos necesarios de la mano, del brazo para escribir la palabra mamá. Ahora, van a escuchar mamá. ¿Hacia dónde ha llegado? Oído, el área auditiva, al área de Broca. Ahora repetir la palabra mamá. Mamá. Fíjense, al área auditiva, al área de Wernicke, luego al área de Broca y luego ¿a dónde? A la corteza motora. Pero ya no al área de las habilidades manuales, sino ¿a dónde? Al área que corresponde a los músculos de la boca, de la lengua, de los músculos respiratorios. ¿Para qué? Para que pronuncie la palabra mamá. ¿No? Cómo procesamos el lenguaje visual y el lenguaje auditivo. Bien. Entonces, además, hay aspectos motores y sensitivos dentro de la comunicación, ¿no? Los aspectos motores tienen que ver con todo el componente motor y el componente sensitivo tiene que ver con todo el componente de las sensaciones, de los estímulos sensitivos que llegan a nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuáles serán los aspectos sensitivos básicos en la comunicación? La vista y los oídos, ¿no? Los oídos y los ojos. A través de los oídos oímos, conocemos palabras, le damos significado a las palabras, y de los ojos imágenes, y le damos también significado a las imágenes. Vean, aquí puede haber
alteraciones también en cuanto a la comunicación y a la interpretación. La destrucción de ciertas porciones de las áreas auditivas o visuales, de áreas de asociación visual y auditiva, pueden desencadenar la incapacidad de entender el lenguaje hablado o escrito. ¿Esto qué quiere decir? Que de entender, no que no podamos ver ni oír. Podemos oír, mamá, lo escucho, pero no puedo descifrar su significado, no sé qué significa. Si se destruyó parte de mi corteza auditiva, de área de asociación de la corteza auditiva. Si puedo ver un objeto o una letra, por ejemplo, puedo leer la letra, pero no sé qué significa. También una destrucción de una parte de la corteza visual. Tenemos entonces la sordera para las palabras, afasia receptora auditiva, ¿no? O la ceguera para las palabras, afasia receptora visual. Pero no quiere decir que seamos sordos o ciegos. Vemos, oímos, pero no entendemos el significado de lo que estamos viendo o de lo que estamos oyendo. ¿Sí? Afasia de Wernicke. Esta es una lesión, la destrucción de toda el área. ¿Vean? La persona entiende el lenguaje hablado o escrito, pero es incapaz de expresar el pensamiento para expresar. Yo leo, o me hablan, me dicen y tal cosa, escucho, entiendo, pero no puedo expresar lo que yo entendí. ¿Sí? Afasia global, esta es una demencia total, es una lesión amplia del área de Wernicke. La persona sufre una demencia total, no entiende qué es lo que le está pasando, ni es capaz de expresar sus pensamientos. Es una persona que no puede interactuar, que no entiende lo que está sucediendo a su alrededor, pase lo que pase. Está peor que un animal, ¿no? Porque los animales entienden, pueden comprender ciertas situaciones. De hecho, se desempeñan bien en la vida cotidiana. Esas personas no pueden nada, están totalmente dementes. No locos, ¿no? Sino que no pueden procesar los pensamientos. Y también hay aspectos motores de la comunicación. Vean el proceso de hablar a comprender dos etapas, ¿no? Una a nivel del pensamiento. Uno, primero, la formación en la mente de la idea que quiero expresar. ¿Dónde se va a formar la idea de lo que quiero expresar? En la corteza prefrontal, ¿verdad? Donde se elabora el pensamiento. Luego va a ir hacia el área motora o al área premotora y al área motora primaria para que haya un control motor de la vocalización o el acto real de la emisión. ¿Sí? Y luego, recién, cuando llegue hacia los músculos, se va a ejecutar esa orden. Pero primero, a nivel del pensamiento, tenemos dos fases importantes. Una que es la elaboración de lo que quiero expresar. Tengo que elaborar un pensamiento. Y luego, inmediatamente, mi corteza motora tiene que procesar todo ese pensamiento. Tiene que crear la imagen motora, tiene que activar los patrones complejos de actividad motora para que envíen las señales a los músculos y estos puedan moverse. Aquí también el área de Wernicke posee una gran importancia para que se pueda producir, ¿no? Todo este mecanismo de procesar el lenguaje ya desde un punto de vista motor, que se pueda emitir la palabra.
tanto hablada como escrita. Bien, puede haber una afasia motora, lesión o destrucción del área de Broca. ¿Verdad? ¿Qué pasa si el área de Broca se destruye? No puedo elaborar la palabra. Así es que todo bien, si el área de Broca está destruida, no se puede decir lo que quiero decir. Finalmente está la articulación. Esto ya tiene que ver más con las regiones facial, faríngea, de la corteza motora, ¿no? O sea, si en la corteza motora, el área de la corteza motora primaria, el área de la corteza motora primaria también tiene una representación topográfica. Si esas zonas de la corteza motora están lesionadas, no voy a poder emitir la palabra. Bien, ahora, ¿cuáles son las funciones del cuerpo calloso y de la comisura anterior? Ya les decía hace un momento que nuestro cerebro tiene comunicaciones que van a partir desde estas células fusiformes y que se van a comunicar con diferentes estructuras del mesencéfalo, incluso puede llegar hasta cerca del tronco del encéfalo. Pero una buena parte de estas células fusiformes van a comunicar los dos hemisferios. Y esa comunicación entre los dos hemisferios pasa a través del cuerpo calloso. ¿Qué es el cuerpo calloso? No es nada más que un acúmulo de axones, de neuronas que están en la corteza cerebral del hemisferio derecho y neuronas que están en la corteza del hemisferio cerebral izquierdo y que están compartiendo información entre los dos hemisferios para que el lado derecho sepa lo que está haciendo o sintiendo el lado izquierdo, ¿no? Porque no son dos estructuras totalmente diferentes. Aunque están separadas, dice el cuerpo calloso los une a través de compartir información. Entonces, las fibras del cuerpo calloso lo que hacen es proporcionar conexiones nerviosas en ambos sentidos. Unen entonces las áreas corticales respectivas de cada hemisferio. ¿Sí? El área de Broca del hemisferio izquierdo con el área de Broca del hemisferio derecho. Del área de la visión del hemisferio izquierdo con el área de la visión del hemisferio derecho. Entonces, eso es lo que hacen estas fibras que pasan por el cuerpo calloso, que son axones de estas neuronas que están en esa nivel. Las porciones anteriores de los lóbulos temporales, a donde está además la amígdala, que lo vamos a ver después, están interconectadas por fibras que atraviesan la comisura anterior. Estas fibras tienen mucha importancia en compartir aspectos emocionales, porque también, ¿no? Desde el hemisferio derecho hacia el hemisferio izquierdo se comparten las emociones que percibimos con la mitad del cuerpo, ¿no? Porque si no, si estoy con un ojo tapado, ¿vean? Y si toda la información del ojo izquierdo llega al hemisferio derecho, ¿sí? Si estoy con el ojo tapado, el izquierdo no podría, ni el hemisferio izquierdo, recibir ningún tipo de información que está recibiendo el ojo derecho o al revés, ¿no? Es decir, si estoy con el ojo derecho habilitado y el izquierdo tapado, ¿hacia dónde está llegando la información? Hacia el hemisferio izquierdo. Entonces, si después tapo el derecho y solo veo el izquierdo, tal vez aquí me sorprenda si llego con el ojo tapado aquí, al curso, veo a ustedes. Luego, destapo, me tapo uno de los dos y destapo el que estaba tapado. Si no hay comunicación, ¿qué va a pasar? Me voy a sorprender, ¿dónde estoy, no? Había estado en el curso.
y aquí están los estudiantes. O sea, todo el tiempo están compartiendo información a través del cuerpo calloso, pero a través de la comisura gris, la información que se comparte son de tipo emocional, las emociones, las motivaciones que comparte cada situación, ¿sí? o que desencadena cada situación. Bien, entonces son las funciones del cuerpo calloso y de la comisura gris. Ahora, ¿qué es el pensamiento? Vean, es muy difícil poder definir el pensamiento. Los filósofos, los más antiguos, han tratado de definir lo que es el pensamiento. Los teólogos también han tratado de definir lo que es el pensamiento. Y es muy difícil ya desde un punto de vista fisiológico definir, aunque también los fisiólogos han tratado de definir, ¿no? Porque se sabe muy poco al final, ¿no? Lo que sí se sabe es que un pensamiento tiene que ver con múltiples señales que se van a producir en diferentes regiones de nuestra corteza cerebral. ¿Ya? Cada vez que yo produzco un pensamiento, voy a producirlo a partir de estímulos visuales, auditivos, recuerdos que están en regiones talámicas profundas. ¿Ya? Entonces, desde muchas regiones surgen estímulos o información para que yo elabore un pensamiento, ¿no? Si yo el pensamiento estoy elaborando lo que tengo que decir en esta clase, sé que están ustedes en la clase, los estoy viendo, estoy escuchando el ambiente de la clase, yo estoy escuchando a mí mismo y además estoy recuperando información que está metida en los lugares muy profundos del cerebro. ¿Verdad? Además, no solamente mi pensamiento está en decirles lo que tengo que decirles sobre el tema, sino que tengo que estar hasta pendiente de la hora para no pasarme de la hora. ¿Vean? ¿No? Entonces, ¿cómo tanta información recibe el cerebro para emitir el pensamiento? Entonces, cada pensamiento entonces entraña señales simultáneas. ¿Qué quiere decir eso? Que al mismo instante están partiendo estas señales de diversos lugares del cerebro. ¿Desde dónde? Toda la corteza cerebral, el tálamo, el sistema límbico, la formación reticular, todos, una gran cantidad de información que voy recibiendo. Entonces, un pensamiento va a derivar de un patrón de estimulación en múltiples componentes del sistema nervioso, al mismo tiempo, en el mismo instante. Primero lo genera y después lo pueda emitir, ¿no? Bien, entonces, esta es una teoría holística. Ahí podemos llegar. Más no se sabe, o sea, están investigando, o sea, los mecanismos moleculares, por ejemplo, de cómo se transmite el pensamiento, no se sabe nada prácticamente de esto. Sabemos de la sinapsis, ¿no? Que la información pasa de neurona en neurona a través de la liberación de neurotransmisores que abren canales o que envían señales de seguro mensajero, bla, 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 todo eso sabemos. Pero, ¿cómo ocurre que se genere un pensamiento? Que tiene que ver elementos estructurales, neuronas, por una parte, y elementos funcionales, aspectos bioquímicos, eléctricos, que
tienen que ver con la generación del pensamiento. Esos aspectos todavía se saben muy poco. Lo que sí se sabe es que si hay regiones dañadas en el cerebro, los pensamientos pueden salir distorsionados, o las personas no pueden emitir el pensamiento correctamente. También se sabe que personas que tienen problemas con la emisión del pensamiento, ¿sí?, con un neurotransmisor, con un medicamento que corrija el sistema de neurotransmisores, puede recuperar esa función. Entonces, fíjense, lo que nos hace pensar en qué, en que tiene que haber una estructura. No, el pensamiento no es algo abstracto puramente, ¿no? Ni es un soplo divino ¿sí? El pensamiento tiene que tener una base estructural, neuronas que funcionen y que neuronas que tengan procedimientos, procesos bioquímicos, eléctricos, ¿no? Porque cuando hay algún daño cerebral, el pensamiento se ve alterado. Y al mismo tiempo, cuando se utilizan medicamentos que restauran ciertas conexiones o ciertas funciones, el pensamiento se recupera. Entonces hay una base física y funcional para el pensamiento. Entonces, vean, todas estas regiones están estimuladas del sistema límbico, el tálamo, las regiones receptivas, la formación reticular, van a determinar la naturaleza general del pensamiento. O sea, va a ser diferente un pensamiento que me va a generar dolor o un pensamiento que me va a generar placer. El estímulo de estas regiones va a ser diferente también. En ciertas regiones que se estimulen del tálamo, por ejemplo, ¿qué me va a producir? Dolor y pensamientos dolorosos. No solamente dolor físico, aún me duele, sino también hay el dolor emocional, ¿verdad? También cuando se estimulan ciertas regiones. Los dos tipos de dolor. O el placer. Yo veo que mi nota es de 100 puntos, estoy feliz. ¿Y qué pensamientos voy a tener? Pensamientos placenteros. ¿No es verdad? Entonces, todas estos estímulos entonces van a determinar que hay zonas de la corteza cerebral que condicionan los rasgos del pensamiento, ¿no? ¿Dónde está localizado el estímulo? ¿Qué sé yo? ¿Qué me produce cada estímulo visual, auditivo, táctil, ¿no? Y que van a generar un tipo de pensamiento. Bien, aquí vamos a quedar. ¿Cómo terminaremos con este concepto? Para entrar mañana a memoria. ¿Qué es la conciencia? Vean, puede describirse como el flujo continuo de conocimientos que tenemos sobre nuestro medio y sobre nuestros pensamientos. Entonces, ¿cuándo estoy consciente? Cuando sé dónde estoy, con quién estoy, qué estoy haciendo. Y además sé qué me ocurre, ¿no? Si no solamente es estar consciente sobre lo que estoy, el momento en el que estoy, o sea, sé dónde estoy, qué estoy haciendo, qué hora es, sino además qué voy a hacer después, qué consecuencias tiene lo que estoy haciendo ahora. Y aquí tengo que recoger una lista que va a la dirección, tengo que firmar la asistencia. ¿Ven? Yo estoy consciente del medio que me estoy desenvolviendo, ¿no? Entonces, vean, podemos decir que conozco
lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer después, a partir de lo que estoy haciendo en ese momento. Entonces, recuerden esta definición de conciencia, porque despuésito vamos a ver cuál será la definición de inconsciencia o de no estar consciente. Cuando uno no está consciente, no tiene conocimiento de la realidad que le rodea, ni sabe lo que le va a ocurrir más tarde. Una persona que esté en coma, por ejemplo, no tiene conocimiento de la realidad que le rodea. Peor va a saber lo que le va a ocurrir más tarde. Yo sé lo que estoy haciendo en este momento y lo que tengo que hacer después. ¿Entienden, no? Lo que es conciencia. Bien. Mañana pues, seguimos con Nemo.